Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Quisiera en esta noche pues compartir con ustedes algún pensamiento acerca de un tema muy amplio que definitivamente habría mucho que hablar, pero así escogiendo algunas de las cosas más importantes acerca de este tema, quisiéramos que pensáramos en las áreas de nuestra mayordomía. Y bueno, hablar de mayordomía pues resulta a veces un poco difícil, sobre todo cuando uno trata de abarcar mucho en poco tiempo. Pero es importante pensar siempre, ¿verdad?, en la mayordomía cristiana. Y en el comienzo de un nuevo año es una buena oportunidad para que podamos abordar un poco acerca de este tema tan importante, porque pues generalmente en el mes de diciembre pues a casi todos se nos va un poquito la mano, ¿verdad?, en alguna que otra cosa. Es un mes en el que gastamos mucho dinero, es un mes donde comemos de más y una serie de situaciones que en el nuevo año debemos ir ajustando. Y la mayordomía reclama de nosotros este análisis, este examen de nuestra vida. Vamos a hablar de estas áreas muy someramente, no vamos a abundar en ellas, pero es importante que pensemos por un momento, ¿no?, cómo es que nosotros estamos manejando estas situaciones en nuestra vida. Tenemos que comenzar diciendo que el principio fundamental de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Él tiene el derecho sobre toda la creación porque Él fue el que la creó, ¿verdad? Entonces, todo, absolutamente, es de Dios. Y la otra parte o contraparte de este asunto es que el hombre es su mayordomo. Dios es el dueño de todo, el hombre su mayordomo, su administrador. La palabra mayordomía es una palabra compuesta que nos llega del idioma griego, no es una palabra castellana. La primera palabra que encontramos en la palabra mayordomía es la palabra oikos, que significa casa en griego, y nomos, que significa ley. Entonces la mayordomía vendría a ser la ley que gobierna una casa. De ahí pues el concepto que conocemos de administración, donde hay una persona que administra aquellas cosas que se le han confiado. Esa persona no es el dueño, pero es el administrador, porque el dueño deposita en él la confianza para que él gobierne sus asuntos. Y posteriormente, en algún momento que el dueño establezca, le pide cuentas a su mayordomo, a su administrador, de cómo es que va el asunto, ¿no?, el gobierno de la casa, de la finca, lo que sea. El punto es que el hombre no es dueño absolutamente de nada. Solo Dios es el dueño. El hombre es mayordomo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces nosotros, los llamados cristianos, que hemos llegado al conocimiento de Dios por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, venimos a ser mayordomos cristianos de Dios. O sea, las personas que no son cristianas son mayordomos también. Van a tener que dar cuenta a Dios por sus vidas.
de la manera que la vivieron y todas las cosas que hicieron, independientemente de ser cristianos. Ahora, el cristiano, el que ha sido alcanzado por la gracia de Dios en Jesucristo, es un mayordomo cristiano. O sea, es alguien que ahora está llamado a administrar los bienes de Dios que Dios le ha dado, su propia vida y todos los bienes. Está llamado a vivir la vida ahora en total obediencia al Señor y para su gloria. Ya no va a vivir para sí mismo. Ahora la orientación cambia. Si antes vivía pensando en cómo satisfacerse a sí mismo y lograr todas sus metas y propósitos, independientemente de Dios o de cualquier otra persona, vivía su vida centrada en sí mismo, la vida egolátrica, centrada en uno mismo. Ahora en Cristo es una nueva criatura, dice la Escritura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos a comenzar a vivir la vida de una manera diferente, orientada hacia la obediencia y la gloria de Dios, con la conciencia de que no somos dueños absolutamente de nada y que tendremos que dar cuenta un día al Señor de cómo vivimos nuestras vidas. Entonces, todo esto ahora para el cristiano se trata de obedecer a Dios, entregando y cultivando la mayordomía cristiana, entregando su vida y cultivando estas áreas que vamos a mencionar inmediatamente. Hay otras, pero he escogido algunas de ellas. Tenemos que comenzar diciendo que se trata en primer orden de la vida misma. O sea, la vida que nosotros tenemos es un don de Dios. Entonces, cuando estamos en Cristo, tomamos conciencia de eso. Sabemos que hemos sido creados por el Señor y Él nos ha dado una vida, una existencia. Entonces, esa vida que tiene que ver con todas nuestras fuerzas, todo nuestro pensar, todo nuestro caminar, todo nuestro actuar, esas cosas ahora tienen que ser orientadas hacia la obediencia al Señor. Ya no más pensar en vivir la vida centrada en uno mismo, de una manera egoísta. Dice el Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. O sea que ahora la vida del Hijo de Dios está orientada hacia la obediencia al Señor. Una vida en justicia y en santidad. Y ahora nosotros tenemos o somos los responsables número uno de cómo vamos a vivir nuestra vida para la gloria de Dios. A esto hay que añadir, ya que estamos conociendo a Dios y conociendo su palabra, que el cristiano tiene una conciencia de juicio y es parte esencial de la mayordomía. El cristiano sabe que un día será llamado a cuentas y Dios nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía, de cómo vivimos nuestra vida, qué hicimos
con todas las cosas que Él nos confió. Es necesario, dice la Escritura, que todos, haciendo referencia a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Hay otros versículos, los voy a obviar por el tiempo, pero el cristiano vive consciente de que un día él tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de su mayordomía. Entonces, la vida en su totalidad, nuestra existencia, es la primera cosa que tenemos que poner en las manos del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, desglosando ya un poquito más esto, pensemos en algunas cosas que son parte de la vida y que nos han sido dadas. Vamos a comenzar mencionando el tiempo, porque el tiempo es el espacio en que Dios nos da para que vivamos nuestra vida. Entonces, pues nadie tiene comprada la vida. Nadie sabe cuánto va a vivir. Simplemente vive por la gracia y la voluntad de Dios. Y en ese espacio de tiempo que Dios le ha concedido, él está llamado a obedecer al Señor y a vivir para su gloria. Entonces, el tiempo es un don de Dios también. Es una dádiva de Dios que se nos ha dado para que nosotros ejerzamos la mayordomía cristiana. Ahora, tenemos que hablar de dos palabras, dos sustantivos, para entender bien el asunto. Primero de ellos que encontramos en las Escrituras es el sustantivo cronos, que representa un lapso de tiempo X, sea largo o sea corto, pero es un lapso de tiempo que se concede a la persona. Vamos a leer un versículo en Hechos 1:21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, esto parte de las palabras del apóstol en la elección de Judas, el sucesor de Judas. Pero lo que llama la atención es que es un espacio de tiempo que tiene que ver desde el momento en que, o todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo entre ellos. Otro versículo lo encontramos en Hechos 13:8 para esta palabra, cronos. Pero les resistía Elimas, el mago. No, perdón. Es 13:18. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Es decir, hablando como Dios trató con su pueblo por 40 años en el desierto. Bueno, hay otros versículos, pero yo creo que con esto son suficientes para entender que cronos significa un espacio de tiempo, sea largo o sea corto. También se hace alusión a cronos como la fecha de un evento.
O sea, un evento que se celebra en algún momento o que ocurrió en algún momento específico. Y se cita el caso de Mateo 2:7, donde dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es la fecha en que ocurre un evento. O sea, la fecha de independencia, el nacimiento de una persona. Bueno, ahí es aplicado también este sustantivo. Ahora, hay otro sustantivo bíblico importante para tiempo, que es la palabra kairos. La palabra kairos es un tiempo o un periodo fijo, es una sazón. O sea que en este caso pudiéramos decir que es un tiempo dentro del tiempo, ¿no? Algo que se distingue, se destaca por ser un tiempo dentro del tiempo, dentro del cronos. Y encontramos, por ejemplo, un versículo clave, en este caso, que es Romanos, capítulo 5 y versículo 6, donde dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay otro versículo en Gálatas 6:10 que tiene este sustantivo. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, digamos que un kairos es una oportunidad única dentro del cronos, dentro del tiempo. Aquí pudiéramos pensar, por ejemplo, en situaciones que se dan de una manera inesperada, imprevista, y que pudieran ser oportunidades que se nos dan de parte del Señor para que le sirvamos. O sea, puede ser ahora lo que está pasando en California, por ejemplo, estos incendios. Puede ser el tiempo de un huracán, un temblor de tierra, una crisis particular que se presenta y que crea circunstancias especiales donde la iglesia, en este caso, aprovecha la oportunidad para servir, para hacerse presente con el evangelio y con los medios que pueda para ayudar. Es lo que parte de, bueno, por lo menos la iglesia de Nazareno tiene ministerios que se dedican a este tipo de ayudas en situaciones de crisis. Y cuando se presentan, pues ahí la iglesia hace acto de presencia, valga la redundancia, ayudando, poniendo a la disposición recursos humanos o materiales para ayudar en la situación. Eso es un kairos. Ahora, resumiendo esta parte, en términos generales, cronos expresa la duración de un periodo de tiempo X. Perdón, hermano. Y el cronos expresa la duración de un periodo. Kairos destaca su caracterización por ciertas peculiaridades, ciertas situaciones distintivas que uno tiene que aprovechar, ¿verdad?, para hacer la obra de Dios. Añadiendo quizás un par de versículos más en Hechos 1:7. Dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que en ese caso, esos eventos característicos específicos son señalados como kairos, como situaciones dentro del tiempo, espacios de tiempo
dentro del tiempo. Un versículo que pudiera dar un poco más de luz lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, porque ellos están conscientes, ¿no?, de los tiempos en que están viviendo y esas oportunidades de servicio que Dios les está ofreciendo. O sea, conocer, en otras palabras, ¿verdad?, la manera en que Dios obra, cómo es que Él se manifiesta y cómo es que Él actúa. Cuando las personas no están conectadas con el Señor y viviendo en obediencia a Él, pues estas cosas pasan desapercibidas y se pierde la oportunidad de experimentar la bendición de Dios y de servir a Dios. O sea, el Señor Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén precisamente porque ellos no supieron discernir lo que representaba para ellos ese tiempo de su visitación, en el que tuvieron entre ellos al mismo Mesías, al mismo Hijo de Dios, y no pudieron aprovechar esa oportunidad porque no estaban pendientes de estas situaciones proféticas, que si lo hubieran estado, hubieran entendido el tiempo de su visitación. Entonces, la iglesia no puede estar desapercibida de estas situaciones, porque estos kairos tienen sus caracterizaciones muy peculiares, que solamente a través del conocimiento que tenemos de las cosas de Dios y el discernimiento espiritual para poder percibir la oportunidad que Dios nos está dando de servirle en el tiempo. Bueno, hay otras cosas, simplemente resumamos aquí que Cronos marca cantidad de tiempo, un espacio de tiempo de tal día a tal día, de tal mes a tal mes, de tal año a tal año. Pero Kairos marca la calidad de ese tiempo. Es la oportunidad que se presenta quizás única, de una única vez, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano que ejerce mayordomía de su tiempo, tiene necesidad de poder entender la obra de Dios y los tiempos, ¿verdad?, que le ha tocado vivir, cómo es que se va cumpliendo la palabra de Dios y las oportunidades que tiene para servirle. Hay un montón de versículos, solamente, hermanos, pues no tengo tiempo para darlos, pero significa ordenar nuestro tiempo de acuerdo a lo que Dios nos pide. O sea, hay todas unas serie de cosas que forman parte de la vida misma y que tenemos que ejercer sobre ellas mayordomía. Por ejemplo, sabemos que tenemos que trabajar. O sea, eso es algo que forma parte de un deber, ¿no?, y de una necesidad, porque solamente a través del trabajo, de la manera legítima y correcta, podemos obtener el salario que nos va a ayudar para vivir y pagar, pues, las cuentas y adquirir las cosas que necesitamos. Pero un cristiano que ejerce una correcta mayordomía de su vida y de su tiempo, en este caso al Señor, no va a ocupar todo el tiempo trabajando. Si un cristiano cae en ese error porque tiene que cumplir con ciertas cosas que a veces no son necesidades, ya son lujos
entonces va a restar cuidado y atención a otras áreas de la vida y de sus responsabilidades, solamente porque quiere trabajar y trabajar y trabajar. Y eso sería un error. O sea, no estamos llamados a pasar todo el tiempo trabajando para adquirir riquezas, para satisfacer ya no necesidades, sino lujos o caprichos. Vamos a pagar las consecuencias y no estamos ejerciendo una correcta mayordomía si ocupamos todo el tiempo para trabajar y desatendemos otras responsabilidades que tenemos para con Dios, ¿no? Empezando por uno mismo. Si usted solo trabaja y trabaja y trabaja y no toma descanso, por ejemplo, usted se va a enfermar y no va a poder ya trabajar. No puede olvidar que el descanso es una parte mandatoria de Dios para nuestras vidas también. Como buenos mayordomos de Dios tenemos que tomar tiempo para el descanso, porque eso trae pues una recuperación de las fuerzas, ayuda a mantener la salud y seguir cumpliendo con la voluntad de Dios. Una persona que aún en el campo, aún en el contexto cristiano, incluso del ministerio, por ejemplo, hay personas que de jóvenes se entregaron al Señor y se pusieron a trabajar en el ministerio, pero de una manera ya desordenada, ¿no? Y no dieron tiempo al descanso, pues se enfermaron y se murieron antes de tiempo. Tienen que haber tomado tiempo para el descanso, recuperar las fuerzas. Entonces ahí estamos hablando de no solamente el día de descanso, hay que tomar vacaciones, hay que irse con la familia y recuperar las fuerzas, renovar la vida. Hay tiempo para estudiar, para viajar, para dormir, para comer, para jugar, para vacacionar. Como diría el autor de Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces hay que hacer una distribución adecuada de tiempo, de manera que sirvamos a Dios y cumplamos con nuestras responsabilidades hacia uno mismo, de superación, de cuidado, y hacia los que dependen de nosotros, sobre todo cuando tenemos familia, tenemos esposa o esposo, tenemos hijos, hijas y otras responsabilidades que a veces también son parte de nosotros y tenemos que cumplir. Entonces el tiempo ha de ser bien distribuido para cada una de esas responsabilidades. Bueno, además del tiempo, tenemos que señalar otra cosa que es muy espinosa, vamos a decir, motivo de mucha controversia, y sería cuestión de nunca acabar si nos ponemos a hablar de esto por mucho tiempo, pero me refiero al dinero. El dinero, y entiéndase aquí no solamente la moneda, sino todos los bienes materiales. O sea, todas las posesiones, las propiedades que Dios nos permite tener, esas riquezas, sean muchas o sean pocas o lo que sea, el poder adquisitivo de cada quien es diferente según pues lo que haya estudiado, lo que esté trabajando, lo que sea. No importa la cantidad. Lo que importa es en qué lugar está el dinero o las riquezas o los bienes en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa? ¿No? Lo que Dios reclama aquí es que no debemos amar ni al dinero, ni a nada, ni a nadie más primero que Él. O sea, Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Recuerden el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios en el primer lugar.
Y el dinero, pues, es una parte esencial de la vida, porque sin dinero no se pueden adquirir las cosas que necesitamos para vivir. Todo se traduce en dinero. Hay que pagar un alquiler, hay que pagar un carro, hay que pagar por la comida, hay que pagar por la vestimenta, por las medicinas, por todo hay que pagar. Entonces el dinero, pues, es necesario. Ahora, el dinero en sí no es algo que se pueda catalogar como malo o bueno, moralmente hablando, es amoral. El dinero es dinero y es algo que necesitamos para vivir. El problema está cuando el cristiano, en este caso, ¿verdad?, porque estamos hablando de la mayordomía cristiana, pues pone en primer orden en su vida el ganar dinero. Y cuando eso es así, entonces los deberes cristianos pasan a segundos y terceros lugares. Vamos a transigir en muchas cosas, vamos a perdernos un montón de cosas de parte de Dios porque estamos ocupados en ganar dinero. Ahora, cuando el dinero es correctamente ganado a través del esfuerzo de nuestro trabajo, y ese dinero nosotros lo usamos para nuestro beneficio, de adquirir lo que necesitamos, pero también lo usamos, parte de ese dinero, para la obra de Dios. Definitivamente, la obra de Dios, el trabajo de Dios, el ministerio de la iglesia, en este caso, pues no se puede llevar a cabo sin el dinero. Es importante. Entonces el cristiano, como parte de su mayordomía, entiende que parte de su dinero debe ser destinado para la obra de Dios. Yo no me voy a meter a hablar de diezmo ni nada de eso. Yo tengo mis creencias en cuanto a ese asunto y, en definitiva, el que es un verdadero creyente, un verdadero cristiano y sabe que la obra de Dios requiere de dinero para que funcione, para que se lleven a cabo ministerios en otros lugares y en el mismo lugar de uno, pues no va a tener problemas para disponer parte de su dinero de una manera generosa para la obra de Dios. ¿Qué es lo importante aquí? Que el dinero representa parte de nuestro tiempo, porque tenemos que ganar el dinero usando tiempo para trabajar, ¿verdad? Parte de nuestro esfuerzo, porque en el mismo momento en que estamos trabajando, sea lo que sea el trabajo, puede ser un trabajo físico o un trabajo intelectual, en fin, trabajo, dedicación, pues es nuestro esfuerzo. Y cuando nosotros le damos al Señor de nuestro dinero, le estamos dando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo también. Entonces, de esa manera, el Señor es glorificado. Y el Señor promete bendición para todos nosotros que hagamos esta cosa, ¿verdad? De dar al Señor de nuestro dinero, representante de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo. En 2 Corintios 9:6, versículo que todos conocemos muy bien, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que simplemente el llamado del Señor es que seamos generosos, ¿verdad? No que demos de lo que nos sobra, o que lo hagamos por necesidad, como la Escritura dice, ¿verdad? Pues el dador alegre no es alguien que da presionado porque ¿qué dirán? No, es alguien que con todo su corazón da de lo que tiene. El valor no está en la cantidad,
sino en la disposición del corazón. Recuerden a la viuda que dio aquellas 2 miserables monedas, pero era todo lo que tenía. Y el Señor alabó la ofrenda de esa viuda. Entonces, bueno, habría muchas cosas que decir. Lamentablemente hoy hay mucho abuso de parte de muchos falsos ministros del Evangelio con este asunto del dinero, y pretenden engañar a la gente, apelando a la avaricia de la gente. Cuando te dicen siembra $100 para que recojas 200, en ese caso están cometiendo un grave pecado, porque no solamente están pecando ellos con su avaricia, sino que están apelando a la avaricia de los demás. Porque la persona que da, sea dinero o sea cualquier otra cosa, para recibir otro tanto, está haciendo una transacción, un negocio con el Señor. Supuestamente, ¿verdad? Con Dios no va a eso. Pero esa es la idea. Si yo doy 100 para recibir 200, es un negocio lo que estoy haciendo. No estoy adorando. Cuando la Escritura nos dice en el Antiguo Testamento, va a ser para todo tiempo, dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. O sea, el contexto es la adoración. El adorador se presenta ante Dios y se presenta con su ofrenda. Porque la ofrenda, como ya dije, representa tu tiempo, tu esfuerzo que tú has gastado para ganar ese dinero. Y ahora lo ofreces al Señor. Recordemos las palabras que no se pueden dejar de decir, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe. Eso es lo que la Escritura nos dice. Por eso es que el dinero es amoral, ni es bueno ni es malo, moralmente hablando. Lo que sí es malo es que la persona ame al dinero más que todas las cosas. Recuerden que ese fue el obstáculo del joven rico. Cuando el Señor le dijo, pues si tú quieres ser mi seguidor, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Y sígueme. El joven bajó la cabeza y se fue. Dio media vuelta y se fue, demostrando que amaba más al dinero que a cualquier otra cosa en la vida. Y eso le impidió convertirse en un discípulo del Señor. Bueno, la otra área de la mayordomía cristiana son los dones y los talentos. Estos dones y talentos representan el potencial innato de la persona, las habilidades naturales que poseemos. Eso es en primera instancia, ¿verdad? Son llamados los dones naturales, porque son capacidades que nacen con la persona, que después desarrolla en su vida. Son órdenes selladas, ¿verdad? Con las que la persona viene al mundo y después las desarrolla. Bueno, las personas que llegan a Cristo, que se convierten al Evangelio, tienen esos dones, esas habilidades naturales. Puede hacer habilidades para la música, habilidades para las artes, diferentes artes, o una persona que ha estudiado profesionalmente y ha desarrollado una carrera. Bueno, todas esas cosas que vienen de background, ¿verdad? Del trasfondo de la persona y que ha aprendido y ha desarrollado durante su vida, eso forma parte de esos dones y talentos innatos. No tiene que ser necesariamente un profesional o alguien con muchos dones o talentos, pero lo que Dios le ha permitido lograr a esa persona y el esfuerzo que haya hecho también, bueno, eso viene ahora a ponerse al servicio del Señor. El caso típico es el caso del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, que fue un judío sobresaliente, un rabino, educado a los pies de uno de los maestros más famosos de su tiempo, que fue Gamaliel. Este hombre
había adquirido una sabiduría tremenda a través de su vida, de sus estudios y todo eso. Aparte tenía un oficio, aparentemente de familia, que era, pues, hacía tiendas, o sea, para vivir. Todo eso ahora vino al contexto de la conversión de Saulo, y el Señor le dice a Ananías, cuando va a orar por él, le dice: este hombre es instrumento escogido por mí para llevar mi nombre delante de los reyes, y todo lo que sabemos que hizo Dios a través de Saulo de Tarso. Dios usó las habilidades naturales de Saulo para ahora usarlo, valga la redundancia, en su obra, en la extensión del Evangelio. Ahora, tenemos que hablar también de los dones espirituales, porque hay dones naturales y dones espirituales. Los dones espirituales también son dados por Dios, pero estos son sobrenaturales, son capacidades sobrenaturales para servir a Dios. Y bueno, ya hay muchos dones, no voy a meterme en eso ahora, pero cada uno, dice la Escritura, según el don que se haya sido confiado, va a ministrar a otros para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia. La función de los dones espirituales es, primero, la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Y el buen mayordomo del Señor entiende eso y sabe que lo que tiene lo ha recibido de Dios para servicio, no para protagonismo, no para aplausos y honores de los hombres, no para vanagloria personal, sino para la gloria de Dios. Por eso es que la humildad es esencial en este asunto. Y cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno que está entre vosotros, ministre a los demás según el don que le ha sido dado. En Romanos 12 el apóstol dice: a cada cual que está entre vosotros, que han recibido diferentes dones, hay otra lista de dones en Romanos 12, pues hay que usarlos para servir al Señor. Y en 1 Corintios 12:7 también, a cada uno les dada la capacidad, la función del Espíritu. Ahora se me olvidó la palabra exacta, no quería usar mucho tiempo, pero para ser más preciso, en 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, es algo que Dios nos concede en Cristo para provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Entonces, hay una responsabilidad, una obligación, si se quiere, de parte del cristiano de usar sus dones. Nadie puede decir: no, yo escojo, no lo voy a hacer, no lo voy a... Bueno, puede hacerlo, pero va a estar en desobediencia abierta y manifiesta al Señor, porque los dones que se le dan es para que sirva. Y si se niega a servir, pues ahí hay un problema bastante serio. O sea, si soy yo el que determino y el que digo, propongo y dispongo, pues estamos en un mal camino, una mala dirección, y los dones se pueden desaprovechar y no vamos a ser en ninguna manera un instrumento en las manos de Dios para bendición de nadie. Recordemos siempre eso. Si la vida de la persona, con muchos dones que tenga, se desvía de la verdadera santidad que debe tener en su vida, viene el momento en que eso no cuenta. Recordemos el caso de Sansón, por ejemplo, que tenía
ese llamamiento tan especial y fue escogido desde el vientre de su madre para ser un nazareo. Y todas esas habilidades que tenía, se puso a jugar con fuego, como decimos, y terminó perdiendo todas esas habilidades, toda esa fuerza. Le sacaron los ojos, vino a ser un juguete, un bufón allí para todas aquellas gentes, y lamentablemente no terminó muy bien. Al final, gracias a Dios, pues elevó aquella oración de arrepentimiento, el Señor lo escuchó, pero no terminó como hubiera deseado el Señor. Entonces, no confiemos en que sabemos y que tenemos. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y lo que tenemos y Dios nos ha concedido es para servir. Para servir, nada más. No para aprovecharnos, no para sacar ventaja de ninguna manera de esos dones. Y hay muchos con esos problemas hoy. No solamente los cantantes o los músicos. Siempre la gente se enfoca allí, ¿verdad? Porque son los que mayormente pues se destacan en este asunto, pidiendo cierta cantidad de dinero para ir y cantar o tocar. Pero es que ya también algunos predicadores han seguido el paso, ¿no? Y no van a ciertos lugares y no hay una suculenta ofrenda. Bueno, es un negocio, es un asco, la verdad, esa situación. Y tendrán que dar cuenta a Dios, porque los dones se nos han dado para que sirvamos. En donde Dios nos ponga, de la manera que Él disponga. Entonces no podemos estar escogiendo. Lo siento, ¿verdad? Pero si nosotros estamos escogiendo el lugar donde voy a ir y a que no voy a ir, pues el cartelito de siervo no nos pega. El siervo es un esclavo de Cristo y está para servir al Señor en cualquier circunstancia y lugar que Él ordene. Bueno, finalmente, y como parte esencial de nuestra vida, es el cuerpo nuestro, porque el cuerpo es el instrumento de Dios. O sea, es la parte física nuestra que Dios usa para que nosotros le sirvamos. El cuerpo, la Escritura dice que es el templo del Espíritu Santo, es el lugar donde habita Cristo por la fe. Entonces, el creyente tiene que ser señor de su cuerpo y no viceversa. Si el cuerpo es el señor del creyente, entonces ahí hay un problema. Si el cuerpo es quien manda, entonces allí van a haber serios problemas, porque el cuerpo pudiera estar reclamando y pidiendo cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que la Escritura es muy, pero muy clara en este asunto cuando habla de nuestros cuerpos. En 1 Corintios 6, 12 al 20, dice: todas las cosas me son lícitas o me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, es una salvación integral. Dios nos salva almas, en el sentido que muchas veces se entiende, ¿no? El alma realmente es la vida, y la vida reside, en este caso, en el cuerpo. Entonces Dios, por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. O sea, que es una salvación integral. No puedo decir, soy salvo, Dios salvó mi alma, pero con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera, ¿verdad? No, sería una contradicción, ¿no? No podemos espiritualizar el asunto y hablar de una salvación espiritual del alma, pero poca atención al cuerpo. Al cuerpo lo visto como quiero, lo alimento como quiero, lo llevo a donde quiera. Si me pide descanso, aunque sea indiscriminadamente, le doy todo. Bueno, como dice la canción, dar a tu cuerpo a Macarena, alegría y cosa buena. O sea, eso no sería para nada una mayordomía cristiana, porque Dios también trata, cuando trata con la vida de la persona, trata con la manera en que debemos cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo, incluyendo aquí la salud. Muchas veces fallamos en eso. No, realmente Dios está interesado en que cuidemos nuestro cuerpo, por eso le dio una dieta especial a su pueblo. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo de la manera en que lo alimentamos, de la manera en que lo vestimos, lo protegemos, ya no solamente por cuestiones de que se hace frío o calor, sino por cuestiones morales también. O sea, el cuerpo no es para lucir, para impresionar, de ninguna manera. Dice el Señor en el apóstol Pedro, las mujeres cristianas, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, vestidos lujosos, adornos de oro. Dice, sino el interno, el espíritu afable, que es de gran estima delante de Dios. Y esto es válido para los hombres también, solamente que las mujeres se destacaban más y siempre se han destacado más por ese asunto, ¿no? De querer ser hermosas y ponerse joyas y cosas así. El punto es que nuestros cuerpos no son para ser quincallas ambulantes, ni tampoco para exhibirlos inadecuadamente. O sea, el verdadero creyente sabe cómo debe vestir su cuerpo y no debe estar, pues, enseñando de sus encantos que son para el disfrute del matrimonio, de la pareja, para que otros los estén mirando. Entonces, a veces la gente se van a los extremos, ¿verdad? El legalista extremo, pero también el liberal extremo. O sea, entonces, independientemente de que no estamos nosotros, hablando del contexto de la iglesia de Nazareno, en una iglesia que tenga normas, por lo menos hoy, estrictas en cuanto al vestido y todas esas cosas, como quizás existió en otro momento, eso no quiere decir de que haya o deba existir ese libertinaje a la hora de vestirse. O sea, no estamos hablando aquí de que si es pecado o no el pantalón y esas cosas que en otras denominaciones pues se dicen por lo claro, ¿verdad? No creemos eso. O sea, ese versículo no debe ser entendido de esa manera. Deuteronomio 22:5, ¿no? Puede haber un vestido, una falda que sea más inadecuada que un pantalón. Puede haber un pantalón en una dama que sea recatado, que no sea un pantalón que ha sido que a veces parece que tienen que usar aceite para ponérselo porque es pegado al cuerpo que no da más. Entonces eso pues sí sería inmoral, ¿verdad? Pero
un pantalón que no revela, que no se ajusta al cuerpo, que se usa de la manera adecuada, pues no hay problema con un pantalón. Sin embargo, puede haber una falda o un vestido que sea todo un escándalo. Entonces, bueno, eso es relativo. El punto es que debe ser el vestido tanto del hombre, la mujer, con modestia. Con modestia, que glorifique el nombre del Señor. Incluye el cuidado del cuerpo, la higiene, la alimentación, el ejercicio físico, todas esas cosas que muchas veces nos descuidamos, hermanos. Entonces, el cuerpo es para la gloria de Dios también. Y por último, la comunicación y la influencia. Somos seres comunicables. Es decir, tenemos oídos para oír, ojos para mirar y bocas para hablar. Entonces, todas esas son partes de nuestro cuerpo y habilidades humanas, ¿verdad? Que capacidades que Dios nos ha dado. A algunas personas, lastimosamente, a veces o de nacimiento o por algún accidente o alguna razón X, una enfermedad, pueden ser privados de algunos de estos sentidos. Algunos no oyen, otros no ven, otros no hablan. Y qué triste, ¿no? Sin embargo, a veces vemos que muchas personas con estas limitaciones cumplen mejor con la voluntad de Dios que aquellos que tenemos todas las funciones adecuadamente funcionando. Si oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos qué estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Podemos oír todo, pero escuchar es prestar atención. Es pensar en lo que se está escuchando. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas personas llamadas cristianas están oyendo cualquier cosa indiscriminadamente. Y lo peor, sin preparación bíblica. Y entonces pueden resultar engañados. Oiga a personas que realmente les sean de bendición, que edifiquen su fe. No se ponga a escuchar a cualquier predicador solamente porque tenga un traje y una corbata y abra la Biblia. Puede estar diciendo barbaridades y cosas que le son perjudiciales. Entonces, escoja qué es lo que va a escuchar, que sea la palabra de Dios y en su defecto, cosas que no dañen, que no le hagan mal. Mirar a Cristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como algo donde la vida debe estar centrada. Pero también eso tiene que ver con cuidar nuestra mirada, hacia dónde la dirigimos, porque hay mucha tentación, hermanos. Y cualquiera puede pecar en cuanto a esto, porque es muy fácil. A veces hasta se lo ponen delante ahí cuando uno está trabajando en la internet o lo que sea. Las películas, las cosas que vemos, tenemos que tener cuidado, porque por ahí, por esa ventana, puede entrar lo que no agrada a Dios. Hablan las palabras que edifiquen, dice la Escritura. Vuestra palabra sea sazonada con sal para la edificación del oyente. Tengamos cuidado con las palabras. Se nos van a veces palabras inadecuadas y tenemos que pedir a Dios que nos perdone. Bueno, tengamos presente que Santiago habla acerca de esto y habla de la fuente, que tiene que haber pues una fuente única para que las palabras que salgan purificadas, palabras que edifican, palabras que se hablan en la verdad de Dios. No difamemos, no murmuremos. Con cuánta facilidad muchos creyentes están hablando y difamando de otros creyentes incluso. Y a muchos se justifican porque es que lo que estoy diciendo es verdad. Pero aunque lo que tú digas es verdad, si eso no edifica,
y menos si la persona no está ahí. Eso es un pecado terrible. Quiero que sepa que el difamar en el contexto bíblico, en el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque eso no cambia, era considerado el pecado como un asesinato. Cuando la persona murmuraba o difamaba al hermano, es como si lo hubiera matado. Dios lo trataba ese pecado como homicidio. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando abramos nuestra boca. Si algo hay que decir, digámoslo de la manera correcta y delante de la persona, no por detrás, porque se constituye un pecado. Entonces, junto de la mano con este último asunto de la comunicación, está la influencia. O sea, definitivamente todos somos influyentes, pero tendremos que ver cómo estamos influyendo. ¿Estamos influyendo para bien o estamos influyendo para mal en nuestra vida? ¿Qué reciben, qué perciben quienes se relacionan con nosotros, quienes nos conocen? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿El testimonio nuestro glorifica a Dios? ¿Pueden la gente anhelar ser cristianos como nosotros? ¿O más bien hay una actitud repulsiva en ellos por cuanto nuestro testimonio no es el mejor? Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso en el judaísmo es hacer Kiddush Hashem, es decir, santificar el nombre del Eterno. Y cuando un creyente vive para la gloria de Dios, el impío puede santificar el nombre de Dios a través de tu testimonio. Pero también está la parte contraria, que es Hilul Hashem, es blasfemar el nombre. Cuando el creyente no vive la vida que glorifica a Dios y el impío lo está mirando, blasfema el nombre de Dios. Y nosotros somos los responsables. Entonces, por eso, seamos influyentes para bien, ¿verdad? Seamos como el Señor quiere que seamos, la sal de la tierra, la luz del mundo. Como diría el apóstol Pablo, que somos luminares en el mundo, dice en Filipenses 2, 14 y 15. Hijos de luz, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser influencia para bien. Recuerden, hermanos, cuando Ruth y Noemí se estaban despidiendo y Orfa se quedó allá en aquella tierra y Ruth no se quiso quedar y Noemí estaba insistiendo para que se quedara, porque Noemí iba a regresar a la Tierra Santa y ella le dijo: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Algo parecido. Ella, Ruth, tuvo una influencia positiva y poderosa de parte de Noemí que le llevó a seguirla a la tierra de Israel y convertirse en una judía y formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. También Timoteo, un joven pastor que tenía la desventaja de no tener un padre hebreo. Él fue criado por la abuela y la madre, Loida e Eunice. Pero la influencia de fiel creyente de parte de la madre y de la abuela llevaron a Timoteo a ser un hombre de Dios. Pablo decía a Timoteo: recuerdo la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, dice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la influencia de estas dos mujeres fieles creyentes sobre la vida de Timoteo y lo llevaron a ser un hombre de Dios. Por eso preocupémonos en nuestra mayordomía de ser gente que influyamos positivamente en nuestra sociedad. Y más que positivamente, cristianamente. Para que otros puedan anhelar seguir a Cristo. Todas estas cosas que hemos mencionado, Dios nos las ha dado. Pero Él nos pide que se las consagremos a Él. Si no consagramos nuestra vida, si no consagramos nuestro tiempo, si no consagramos nuestros dones, nuestro esfuerzo, si no consagramos nuestro dinero, si no consagramos nuestra influencia, entonces no va a pasar nada. Estaremos nosotros gobernando esas cosas y no Dios. Y Dios pretende que Él sea el Señor de nuestra vida, el que gobierna nuestra vida. Así que sigamos este año que comienza, sigamos siendo buenos mayordomos, fieles mayordomos del Señor. No crea que no va a fallar. Todos fallamos. No somos perfectos. Es probable que de alguna manera pues fallemos en algo. Pero el sabio rectifica. No se termina de hundir allí. No. Simplemente, si fallamos, hermanos, pidamos perdón a Dios. Confiemos en su amor y misericordia y sigamos intentando, ¿verdad?, hacer lo mejor que podamos para la gloria y alabanza del Señor. Quiero que se una conmigo en una breve oración. Quisiera pedir oración, hermanos, por nuestra hermana Pastor Marta Carrasquillo, que ha perdido a una nieta de ella. Lamentablemente ha fallecido y ella está pues muy afectada, ha sido también operada del corazón, aparentemente no está todo muy bien, no tengo detalles, pero eso fue lo que ella puso en el Facebook y queremos orar por ella. Oremos también por el hermano Gonzalo Medina, que ha de ser intervenido de su cerebro. Sufrió un accidente, se cayó de sus pies y necesita ser operado. Y bueno, pues hubo un incidente también en una iglesia en un país de los nórdicos, no sé si fuese Holanda, una iglesia de Nazareno que se quemó. Pues no hay aparentemente pérdidas humanas, pero tenemos muchas situaciones por las cuales orar, todo este asunto que está ocurriendo en Los Ángeles y ya saben, hermanos, lamentablemente pues son muchas las cosas que están pasando y no debemos asombrarnos, pues todo esto está escrito y no va a hacer las cosas mejores como algunos están esperando. No, las cosas se van a poner peor y nosotros debemos estar aferrados a Dios y a su gracia. Señor, gracias porque en esta noche tú nos has recordado que somos mayordomos, que somos administradores tuyos, que no somos dueños de absolutamente nada y que un día tendremos que dar cuenta a ti. Perdónanos por las tantas veces que te hemos fallado, que no hemos llegado a la medida, Señor, que tú tienes para nosotros. Reconocemos que somos frágiles y muchas veces, Señor, te fallamos y necesitamos tu perdón, tu gracia, Señor, tu gracia santificadora, tu gracia que restaura para poder seguir adelante. Aumentanos la fe y ayúdanos, Señor,
para estar atento a cada una de tus palabras. En esta noche intercedemos por estas necesidades y rogamos que tu consolación y tu fuerza sea sobre nuestra querida hermana Marta Carrasquillo, Señor, que ella pueda encontrar en ti las fuerzas que necesita. Gracias por su fe, Señor, porque ella te ama y te sirve y sabe en quién ha creído. Pero es un ser humano que sufre y se duele. Ayúdale a ella y a toda la familia, Señor, a superar esta pérdida lamentable. Y restaura su salud también, Señor. Glorifícate en su corazón, Señor, y sánale de cualquier dolencia, cualquier afectación que pueda tener. Te rogamos por nuestro hermano Gonzalo, Señor, que tú le ayudes, le asistas en esta operación que él va a tener, Señor, que es delicada, Padre. Pero intercedemos para que tomes control de esos médicos y él pueda ser operado satisfactoriamente. Pero más que todo te pedimos que él pueda despertar a la realidad de una completa y absoluta consagración a ti, para que él pueda buscarte, Señor, con todo su corazón. Así rogamos por nuestros hermanos en este país que han perdido a su iglesia, su edificio al menos, que tú les ayudes proveyendo sus necesidades, Señor. Y pedimos, Padre, por toda la situación que estamos viviendo en este momento, Señor, acá en los Estados Unidos, no solamente por estos incendios, sino toda la convulsión política que estamos viviendo, Señor, y pedimos que tú tengas misericordia y tú, Padre Santo, permitas que haya un refrigerio, un tiempo, Señor, de renovación espiritual para este país. Ten compasión y misericordia y mira a todas esas personas que han perdido sus bienes materiales, sus casas allá en California, Señor, ayúdales. Trae consolación a sus corazones, a sus vidas. Y los que han perdido a su familia también, Señor, más que todo las vidas que se están perdiendo. Gracias, Padre Santo, rogamos por nuestra iglesia, que tú des gracia y sabiduría a los que la dirigen, Señor, y todos podamos ser hallados fieles mayordomos delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Que Dios me los bendiga a todos. Que tengan una feliz noche. La paz de Cristo sea con todos. Amén.